¿Pueden ver la pantalla? Perdón, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí se ve. Ya, ok. Bien, vamos a iniciar entonces nuestra sesión. Esta semana vamos a hablar acerca de cinética química y equilibrio químico. Ya, vamos a ver la siguiente diapositiva para empezar. ¿Qué es lo que estudia no? La cinética química? Lo que estudia es, en este caso, cómo las reacciones químicas, en función de sus concentraciones, pues cambian en el tiempo. Y también lo que va a estudiar es cuál es el mecanismo, cuál es la forma en la cual sucede este evento, ¿no? Entonces, y también, obviamente, los factores que modifican también esta velocidad de reacción. Entonces, todo esto es lo que vamos a estar estableciendo, lo que vamos a estar revisando el día de hoy. A ver, siguiente diapositiva, vamos a ver. Cualquier cosa, por favor, me comentan, ¿ah? Participen para ir conversando. Ya, entonces, hablamos primero, como bien dice, la teoría de las colisiones, que más bien son los choques que ocurren, ¿no?, en el proceso para poder realizar una reacción química. Entonces, esos choques, por ejemplo, se dicen que tienen que ser choques efectivos para que pueda suceder el evento, ¿no? Entonces, también, a ver, ya. Hay un gráfico que se menciona y se habla, por ejemplo, de lo que sería la formación del complejo activo, la energía de activación, ¿no? ¿En qué consiste ello? Los reactantes, cuando van a formar un producto, para que puedan disociarse antes de formar enlace, o sea, un nuevo enlace, entonces necesitan ganar energía. Esa energía se llama energía de activación. Ya, más que nada es eso. Entonces, si te preguntan la energía de activación a qué es igual, vas a decir que la energía del complejo activo menos la energía de los reactantes. Entonces, eso tomar en cuenta. ¿Hasta ahí todo bien? Por favor, me van comentando, ¿eh? ¿Todo bien hasta ahí? Por favor, hablando en el micro, por favor, para escucharlos. Me van comentando, por favor, si todo va bien. ¿Todo ok? Avísenme, por favor, ¿ah? Si todo va bien, avísenme. Sí, profe. ¿Todo bien? ¿Me escuchan? ¿Aló, aló, me escuchan? No, no los escucho. Sí, profesor. Ya, ¿me escuchan, no? Ya, ok.
Ya, entonces vamos a continuar. Siguiente diapositiva. En una reacción endotérmica y exotérmica, la diferencia es la cantidad de calor en la cual está interactuando. El producto va a tener menos energía en una reacción exotérmica y el producto va a tener más energía que el reactante en una reacción de tipo endotérmica. Ya, eso también tener en cuenta. Siguiente diapositiva, vamos a ir analizando. Con respecto a la velocidad de reacción, implica el cambio de concentración en el tiempo. Acá también es importante entender que la velocidad de descomposición de los reactantes y de formación de productos pues tienen una relación, ¿no? Esa relación implica que yo puedo igualarlas siempre y cuando divido los coeficientes estequiométricos de cada uno de ellos, o sea, tanto reactantes o tanto productos. Si yo divido entre su relación estequiométrica o su coeficiente estequiométrico, entonces los puedo igualar. Eso también es importante. Entonces la velocidad de reacción importante es el cambio de concentración en el tiempo. Eso va a ser la velocidad en un punto determinado. Muy bien. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, dentro de los factores que afectan la velocidad de reacción, por ejemplo, tenemos la naturaleza del reactante o el estado físico del reactante, también si quieres como verlo así. ¿No? Por ejemplo, obviamente, ¿dónde hay mayor velocidad de reacción? Cuando es estado gas. Por la facilidad de contacto implica que las partículas más pequeñas van a sufrir mayor cambio, ¿no? Mayor velocidad de reacción. Entonces, ahí podemos analizar, por ejemplo, un material que es más particulado, que tiene menor tamaño de partícula, entonces este puede sufrir una velocidad de reacción más alta, porque va a tener mayores puntos o mayor área también de contacto. Cuando es de menor tamaño tiene más área de contacto. Ya. Después, la concentración de los reactantes también. Cuando tiene mayor concentración, entonces va a ser mayor la velocidad de reacción. Porque hay más cantidad de sustancia. Recuerda que la concentración implica la cantidad de soluto en un volumen determinado. Y también la temperatura. Si mayor la temperatura, obviamente el grado en el cual se mueven, se desplazan las partículas es mayor. Y eso involucra que hay mayor movimiento y habrá, digamos, mayores choques o colisiones también, como se menciona en el texto. Ya, siguiente diapositiva, vamos a ir analizando. El uso de catalizador lo que hace es modifica la velocidad de reacción. Puede hacer que aumente o que disminuya la velocidad. Si aumenta, se dice que es un catalizador positivo. Y si disminuye la velocidad, ya tiene otro nombre, se llama inhibidor. Entonces va a depender de eso, ¿no? Luego, lo que hace un catalizador es disminuye la energía de activación, ¿no? Lo disminuye. Y en el caso de un inhibidor, lo que hace es que se incremente la energía de activación. Ya, muy bien. Siguiente diapositiva. El mecanismo de reacción implica cuáles son los pasos que ocurre la reacción química como tal. Por ejemplo, una reacción sencilla también se le conoce como reacción elemental. Y esa es la que ocurre según una sola etapa. Y aquella que sucede en dos o más etapas se le llama ecuación compleja. La ecuación compleja tiene varias características. Por ejemplo, una de ellas tiene que ser una etapa, digamos, la que demore más tiempo, o también llamada lenta. A esa ecuación se le va a aplicar la velocidad de reacción. O sea, la velocidad de reacción se aplica al, digamos, en este caso, a la etapa más lenta, la que demora más. Entonces ella va a ser la que va a tener, en este caso, mayor
Perdón, la que va a representar la velocidad de reacción. Esa es la referencia. Ya. A ver, seguimos entonces. Otra cosa importante es que cuando es una compleja, hay situaciones como, por ejemplo, mostrar el complejo, perdón, la sustancia intermedia. Por ejemplo, acá, en este caso, la sustancia intermedia es el hipobromito. ¿Por qué? Porque el hipobromito aparece en la etapa 1 como producto, pero aparece como reactante en la etapa 2. Entonces es una especie intermedia. Espero que se esté entendiendo esa parte. Bien, la sustancia intermedia, como bien lo menciona, es el hipobromito. Y el bromo, ¿por qué es un catalizador? Porque el bromo no entra en reacción propiamente dicho en la ecuación. Solamente entra o interfiere para aumentar la velocidad de reacción. Por eso que el bromuro aparece al inicio y al final también. Entonces no ha entrado como parte de la reacción en sí misma. O sea, al final no parte de una reacción, sino que al final entra como bromuro y sale como bromuro. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Me siguen? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, ok. Entonces, seguimos, ¿ya? Con respecto a una reacción sencilla, entonces la velocidad o la ecuación de velocidad va a estar en función de los reactantes, pero elevado a sus coeficientes estequiométricos. Puede ser de primer orden, segundo orden, etcétera. Una reacción compleja, ya lo mencioné, la velocidad va a estar en función de la etapa lenta. A esa etapa lenta le aplico la velocidad de reacción. Y esa será la velocidad de todo el sistema. Ya. Hasta ahí espero que todo esté bien. Siguiente diapositiva. Vamos a analizar una reacción de primer orden. Una reacción de orden uno o primer orden es aquella que cumple la ecuación logaritmo de la concentración, ¿no? Es igual al logaritmo de la concentración inicial menos K por T, donde K por T, el K es la constante de equilibrio, perdón, la constante cinética, y T es tiempo. Entonces, a partir de esa ecuación, yo puedo determinar también, por ejemplo, el tiempo de vida media, que sería, como bien se menciona ahí, el logaritmo de la concentración en el tiempo dividido entre el logaritmo de la concentración inicial y en este caso menos k por tiempo de vida media. Eso te va a dar como resultado el tiempo de vida media es igual. Ese 0,693 es logaritmo de 2. O sea, podría quedar como logaritmo de 2 dividido entre k. Esa k es constante, en este caso de velocidad de reacción, constante cinética. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesor. Ya, siguiente diapositiva entonces. En el caso de segundo orden, lo que se va a hacer más bien acá es trabajar con la inversa de la concentración.
Entonces, la inversa de la concentración en un tiempo determinado es igual a la inversa de la concentración inicial más K por T. Y esa va a ser su representación de ecuación de segundo orden. Y su tiempo de vida media va a ser igual a la inversa de la constante cinética y también la inversa de la concentración inicial. Pero esto va a ser para segundo orden, porque en primer orden es otra cosa. Por ejemplo, para primer orden el tiempo de vida media es logaritmo de 2 entre constante. Pero en este caso es la inversa de la constante multiplicado por la inversa, en este caso la concentración inicial. ¿Está bien? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, profe. Ya, siguiente diapositiva. Con respecto a equilibrio químico, implica que hay reactantes y productos que están coexistiendo, ¿no? Y estos se forman, o sea, el producto se forma, y los reactantes también se forman a partir del producto. Es viceversa, ¿no? De ida y vuelta, vamos a decirlo así. Entonces, lo que tenemos es eso, ¿no? Vamos a analizar la constante, ¿no? Que va a ser igual a la relación de productos entre reactantes. Si es constante de concentración, va a ser concentración de productos. Y si es entre concentración de reactantes. Si es por presión, entonces será presión de productos entre la presión de los reactantes. O sea, va a depender, ¿no? Con cuál quieres, el Kp o el Kc. Ahora, tú quieres relacionarlos a los dos. Entonces tú mencionas que la constante de presión es igual a la constante de concentración multiplicado por el R de los gases por la temperatura absoluta elevado a la diferencia de coeficientes tanto del producto como los reactantes. ¿Cuándo se iguala el Kp y Kc? Cuando los reactantes y los productos tengan el mismo valor numérico de moles. Entonces ahí el Kp y el Kc son iguales. Ya, eso también mencionar. Es más adelante, incluso en un ejercicio también se va a trabajar. Ya, ¿hasta ahí todo bien? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Ya, ok. Entonces, siguiente diapositiva. Los tipos de equilibrio que hay pueden ser homogéneos o heterogéneos. Homogéneos cuando todos los componentes tienen el mismo estado de agregación. O sea, todos son sólidos o todos de repente son acuosos. Entonces, cuando todos tienen el mismo estado de agregación, se dice, o sea, todos tienen el mismo estado de agregación, son homogéneos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todo bien? Un heterogéneo es cuando tú tienes sólido, gas, etcétera. Son diferentes estados dentro de una misma reacción. ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo bien? ¿Me están siguiendo? Sí, profesor. Ya, gracias. Siguiente diapositiva entonces. Solamente hay que tomar en cuenta que en las constantes no se toman en cuenta los sólidos.
¿Ya? Los gases, digamos, sí. ¿No? Ahora, si hay un sistema acuoso, solamente se considera cuando son sistemas acuosos. Por ejemplo, aquí me habla del principio de Chatelier, que es el principio de equilibrio, cuando es alterado. Si tú aumentas, por ejemplo, la presión, aumentas el número de mol de reactante, o aumentas el volumen del sistema, por ejemplo, entonces algo va a ocurrir. Ya, hasta ahí espero que todo esté claro. Por ejemplo, acá se menciona la acción externa, dice aumenta concentración, entonces hacia dónde se desplaza, hacia donde disminuye la concentración. O sea, por ejemplo, si aumenta reactante, ¿hacia dónde se dirige el equilibrio? Hacia el producto. Si aumenta el producto, va hacia donde el reactante. Entonces siempre hay esa secuencia, ¿no? Después te dicen aumento de presión. Ya. Entonces, si es aumento de presión, va a ir hacia donde hay una menor cantidad de moles. Y si hay una disminución de presión, hacia donde hay más moles. En el caso de la presencia de un catalizador, no va a afectar el equilibrio. Finalmente, una disminución de temperatura va hacia donde hay, o sea, donde aumenta calor. Y un aumento de temperatura va hacia donde disminuye, en este caso, calor. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Ya, siguiente diapositiva. Ya, ok. Entonces, nuevamente repito, ¿hay algún problema, algo que me hagan entender? O no sé, ¿todo está claro? ¿Lo me escuchan? ¿Todo bien? Sí, profesor. Y entonces les voy a dejar un minuto para que lean, para poder conversar acerca de esta pregunta, ¿ya? A ver, un minutito les dejo.
Ya, ok. A ver, entonces vamos a ver cómo sería el caso, ¿ya? Dice, con respecto obviamente a la rapidez, velocidad de reacción, ¿no? Dice, ¿cuál es la correcta? La velocidad de reacción dice, son función de la concentración de productos. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿La primera sería verdadero o falso? ¿Se analiza productos o se analiza reactantes? ¿Aló? ¿Me están siguiendo? ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí se escucha. Ya, dígame, ¿sería, no sería reactantes en la primera? ¿Qué dicen? ¿No sería reactantes? Ya, la segunda, mira. El tiempo de vida media es una constante para cualquier orden. Pero no había un tiempo de vida media para un orden uno, para otro diferente, para un orden 2. ¿No era diferente? ¿O es el mismo, como dice ahí? ¿Qué sería, verdadero o falso? Recuerden lo que les enseñé. Por ejemplo, para orden uno, el tiempo de vida media sería el logaritmo de 2 entre constante equilibrio. Constante cinética, perdón. Por ejemplo, para orden 2 sería la inversa de la constante de, ¿no? de velocidad y también entre la inversa de la concentración inicial. Entonces, obviamente, de orden 2 y orden uno son diferentes. Entonces, el tiempo de vida media no es el mismo, o no es una constante, como dice ahí. A ver, ¿me están siguiendo? La tercera, dice, la energía de activación se calcula como la energía del complejo activo menos la energía del producto. Ahí no debería ser menos la energía del reactante. ¿Qué opinan? ¿Sería verdadero o falso también, en ese caso? La tercera, la cuarta, dice, la D. La concentración de los productos aumenta conforme sigue avanzando la reacción. O sea, avanza la reacción, hay más producto. ¿Qué sería, verdadero o falso? Y la última, a mayor energía de activación, ojo, dice mayor, ¿ah? Entonces la velocidad será mayor. Ya, ¿qué opinan? ¿Cuál creen que está mal? O perdón, ¿cuál es la correcta en todo caso?
Vamos, ¿qué opina? A ver, la respuesta sería, me parece, la D. Porque conforme aumenta la reacción, el producto aumenta. Porque el reactante es el que está formándose. O sea, el reactante forma producto. Entonces, conforme pasa el tiempo, hay más producto. No sé si están de acuerdo. La opción sería la D. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Confirmen si me están escuchando, por favor, para poder seguir avanzando, porque creo que no sé si me están escuchando o no. ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Avísenme para poder avanzar y pongo la solución de repente después de eso para que puedan leer. ¿Qué dicen? Sí puede avanzar, profe. Ya, entonces vamos a poner. La opción es la D. ¿Ah? Vamos a ver si es cierto. El siguiente diapositiva. Ya, entonces ahí, a ver, les doy un minuto para que lean. A ver, vamos a ver cómo lo analizan. Ya, un ratito. Un minuto, léanlo, por favor. La D, la respuesta. Ya, ¿tienen alguna consulta? A ver si por favor, si me tienen alguna consulta para ayudarles. ¿Todo está bien? A ver, por favor, ayúdenme. ¿Todo está ok? Sí, profe. Los escucho lejos, ¿ah? Alguien creo que me acaba de comentar. ¿Todo bien para pasar al siguiente ejercicio? Sí, profe, todo bien. Ya, pasamos al siguiente entonces. El siguiente sí amerita ya cálculos, ¿ah? Así que, a ver, vamos revisando, ¿ah? Tienen que contrastar con ecuación de primer, en este caso en la tercera línea dice la velocidad de primer orden. Entonces hay que aplicar la ecuación de primer orden, ¿ya? La ecuación de primer orden. Ustedes también lo tienen eso en su material PDF, ¿ah? Que se les comparte semanalmente. O sea, busquen donde dice logaritmo de la concentración es igual logaritmo de la concentración inicial menos constante cinética por tiempo. Entonces, eso se va a tener que aplicar acá. Entonces, les doy un minuto para que puedan analizar y para poder hacerlo juntos después. A ver, revisen por favor.
Ya, entonces ya les hago un tiempo para que puedan analizar. A ver, quiero que tengan o que tomen nota algunos puntos importantes. Miren, por ejemplo, el orden. La constante, que es 0,2 años a la menos uno. Después, un ratito. La concentración inicial es 8 por 10 a la menos 3 gramos por litro. Después, dice que su límite permisible es 0,5 ppm. Eso de ppm yo sí te enseñé el sábado pasado. Así que hasta ahí creo que estamos bien. Ya. Entonces, y logaritmo de 2 dice que es 0,7. Vamos a ver la solución un poco para que... Vamos a ver ya un ratito. Siguiente diapositiva, vamos a ver. Entonces, nuevamente, lo que he mencionado, dice que es una reacción de primer orden, ¿ya? La constante es 0,2 años a la menos 1. La concentración inicial, en este caso de A, va a ser igual a 8 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Y te dice en cuánto tiempo en años va a llegar a una concentración final que sea, en este caso, 0,5 ppm o parte por millón, que sería 0,5 miligramos por litro. Ese término mili de miligramo es 10 a la menos 3. Por eso que le he puesto 10 a la menos 3 de un rojito. Ya, así creo que estamos bien, ¿ah? Todo bien hasta ahí, son los datos del ejercicio. Ahora recién voy a hacer la solución. ¿Está bien? ¿Están siguiendo? Sí, está bien, profesor. Ya, ahora sí, recién vamos a hacer la solución del caso. Siguiente diapositiva. Entonces, la ecuación de primer orden es esta: logaritmo de concentración en el tiempo determinado es igual al logaritmo de la concentración inicial menos K por T. Eso lo he sacado también de lo que les he editado y también está en el PDF que ustedes tienen como material. Entonces, reordenando, porque se lleva al otro lado a restar, ¿no? El logaritmo de concentración inicial, y cuando va a restar se divide, ¿no? Resta logaritmos, es un solo logaritmo, división. Entonces, eso va a ser menos K por T. Multiplicando por menos 1 a ambos miembros, entonces se voltea la división y se cambia el signo, el K por T. Entonces te queda logaritmo de la concentración inicial sobre la concentración en el tiempo T es igual a K por T. Ahora voy a reemplazar todos los valores, porque tenemos todos los valores. Lo único que no tenemos es el tiempo. Siguiente diapositiva, vamos a reemplazar. Concentración inicial, entonces es 8 por 10 a la menos 3. El 0,5 ppm sería 0,5, que es 5 por 10 a la menos 1. Y el término mili es 10 a la menos 3 gramos por litro. Por el otro lado tenemos K por T, pero el K es 0,2. Ese es el valor de K, 0,2. ¿Ya? Y el tiempo T que no se sabe. Bueno, ya. Reemplazando, ¿no? Entonces ahí tienes 8 quintos, 10 a la menos 3 se va, 80 entre 5. Y eso es 16. Y 16 es 2 a la cuarta. Ese exponente 4 pasa como coeficiente por regla de logaritmos. Entonces sería 4 veces logaritmo de 2. El logaritmo de 2 es dato del ejercicio. Mira, si quieres retrocedo. 2 diapositivas voy a retroceder. Una más, el enunciado. Ahí está, ¿ves? Logaritmo de 2 es 0,7. Entonces regreso a la diapositiva. 3 diapositivas más adelante. Ahí, entonces sería 4 veces logaritmo de 2
y es igual, bueno, la primera parte del texto, que es 0,2 por t, y 0,2 es 2 por 10 a la menos 1. Operando esto, o sea, le saco mitad pues a 4, mitad a 2, que está en el otro extremo, entonces me sale 2 veces 0,7, que es 1,4, y el 10 a la menos 1, que está junto a t, pasa a dividir, lo cual lo va a hacer 10 a la menos 1 como división, y es como multiplicar por 10. Entonces te queda 1,4 por 10. Y 1,4 por 10 es 14. Y esa es la respuesta. Lo he hecho detallado para que no se pierdan, ¿ah? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? ¿Entienden? ¿Me siguen? Sí, profesor. Ya, muy bien. Como les digo, he tratado de hacer detallado todo para que obviamente se capte la idea, el mensaje y no haya problema. ¿Puedo pasar a otra pregunta? Ya, este es el ejercicio 3. El ejercicio 3 está ahí. Acá lo que se tiene son dos gráficos. Uno en la cual tienes el gráfico logaritmo con tiempo y otro que tienes la inversa de concentración con tiempo. Hay una situación acá donde se haga lineal, o sea, el primer modelo es el modelo de primer orden. Entonces, si es lineal en ese modelo, entonces dice que la ecuación es de primer orden. Pero si tienes una ecuación que es de segundo orden, hará lineal a la segunda gráfica. ¿Se dan cuenta? Según el propio texto, lo que tienes acá es una ecuación de primer orden. ¿Por qué? Porque tienes una linealidad para la gráfica logaritmo con tiempo. Entonces, si tienes una gráfica logaritmo tiempo y es lineal, entonces dirás que es de primer orden. Pero si hubieras tenido una gráfica inversa de concentración tiempo, como la segunda, la que está al costado, y fuera lineal, entonces esa sería de segundo orden. Pero en este caso no es lineal para esa gráfica. Entonces dirás que solo es de primer orden. Ahora, no hay posibilidad que sea de primer orden y segundo orden al mismo tiempo, ¿ah? Eso sí no hay. No hay eso. Eso sí no hay. Esa posibilidad no la hay. ¿Ya? Entonces, según este gráfico, porque es del ejercicio, se hace lineal para logaritmo, ¿no? Y tiempo. Repito, si se hubiera hecho lineal en inversa de concentración tiempo, entonces sería una de segundo orden. ¿Ya? Un poco eso para que entiendan la idea. A ver, un segundito. ¿Hasta acá me entienden todo? ¿Me están siguiendo? Por favor, quiero que comenten algo, si no para poder reforzar. Vamos a ver la solución entonces, rápidamente, y si no, de ir refuerzo. Te dice, en un tiempo 800, la concentración cae al 20%. O sea, del 100% o sea, al 20%. En la 2 te dice, la reacción es de segundo orden. De hecho, que eso es falso, porque la ecuación es de primer orden. Te ha salido recto en el modelo de primer orden. Y después te piden cuánto la constante cinética, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasó. El tiempo de 800 segundos, la concentración si cae al 20%, eso lo hacemos con la gráfica 2. Mira, ahí podemos ver. Entonces, esto es lo que te decía. Tiene dos modelos. Primer orden, que es logaritmo de concentración, es igual. Logaritmo de concentración inicial menos k por t. Ese es el modelo de primer orden. Que por cierto, lo ha hecho lineal. Entonces sí es de primer orden. En cambio, el modelo de segundo orden es
La inversa de concentración es igual la inversa de la concentración inicial más K por T. Pero ahí no es lineal. Ahí te sale tipo parabólico. Entonces, por lo tanto, no es de segundo orden. Si en esa gráfica te hubiera salido lineal, entonces tú aseguras que es de segundo orden. Por lo tanto, la pregunta 2 te dice, ¿no? Si es de segundo orden, no, ese es falso. Es de primer orden. Porque cumple para la ecuación de primer orden. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar los valores? Dice, para un tiempo cero, ahí le pongo una flechita. ¿Cuánto vale la inversa de concentración? 10. Y para un tiempo 800, la inversa de concentración vale 50. Eso lo saco de la segunda gráfica. A ver, siguiente diapositiva. Entonces, si para un tiempo cero la inversa de concentración es 10, entonces la concentración vale 0,1. Despejando, pues, ¿no? X por 10 y la inversa de 10. Para un tiempo 800, la inversa de concentración vale 50. Entonces, ¿cuánto vale la concentración? X, ¿cuánto vale? Sería la inversa de 1 entre 50. Y 1 entre 50 vale 0,02. Entonces, ha caído 20%. O sea, de 100% cae al 20%. Porque 0,02 es el 20% de 0,1. Entonces, en la pregunta cuando te mencionan si cae al 20%, verdadero. Y la última te dice la constante cinética, ¿no? Entonces, para hacer la constante cinética, hay una parte bien sencilla. Que si es un modelo de primer orden, entonces esa constante es la pendiente. La pendiente se analiza también como la tangente, ¿no? De la inclinación. Por eso que hay que calcular la tangente, mira. Menos 3,5 menos 2,5 entre 600 menos 100. Entonces lo que estoy diciendo es la tangente, ¿no? Entonces eso te sale negativo 2 por 10 a la menos 3. El texto te dice 2 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 4, creo, si no me equivoco. O sea, lo cual lo hace falso. Y encima positivo está todavía, creo. ¿Me han entendido? Lo dejo eso ahí para que lo puedan revisar, no hay problema. Tómenle foto también lo que estoy haciendo. ¿Todo bien? Creo que hay break, ¿no? Ahora que me acuerdo. Creo que a nosotros nos toca un break, creo. Un ratito, déjame confirmar. A ver, a ver, a ver. Un ratito. Acá está. 50. Ah, justo ahorita, ya. ¿Está bien hasta acá para dejarlo? ¿Le doy el break? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, profesor, está bien. Ya, la pregunta también viene. Si quieren lo repito, después del break, ¿ya? Lo dejo esto acá, colgado, para que lo vayan analizando. ¿Ya? Para que vayan viendo, a ver si coincide, ¿no? 1 entre 10, si es 0,1. 1 entre 50, si sale 0,02. Es despejar nada más. Y que 0,1 es el 100%, y entonces su 20% es 0,02. Analícenlo, lo dejo en el break time. ¿Ya? Ok, ok.
¿Qué tal? ¿Vamos a seguir? Me avisan si están ya en línea. Me confirman si están en línea, por favor. Sí, profesor. Dígame, con este ejercicio que han visto, ¿algún problema? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Podemos pasar al siguiente ejercicio? Sí, profe, todo bien. Ya, pasemos al siguiente entonces. Ya, en el siguiente tenemos la energía de activación me dan de dato, me da la temperatura, vamos a poner la temperatura de referencia para una constante de 6,2 y después me dicen cuál es la constante en otra temperatura. En este caso una temperatura de 127. Ya, entonces vamos a ver, ¿no? ¿Cómo vamos a obtener esta relación? Vamos a usar la ecuación de Arrhenius. Ya, la ecuación de Arrhenius involucra lo siguiente. Ya, a ver, vamos a ver. Siguiente diapositiva. Esto también lo pueden observar en el material de clase, en el PDF que les entregan. Ahí está, por ejemplo. La ecuación de Arrhenius implica que la constante cinética es igual a un factor que se conoce como un A mayúscula en este caso, por el número E elevado a la menos energía de activación sobre RT. Acá datos importantes. Energía de activación es EA. El R es el R de los gases, pero expresado en energía vale 8,3 Joule por mol Kelvin. ¿Ya? Eso vale el R, ¿ya? Y la T, temperatura absoluta. Ah, y la temperatura absoluta tiene que ser. Por lo tanto, según los datos del ejercicio, la energía de activación es 166. Como es, en este caso, está como kilojoule, entonces lo pongo 10 al cubo joule. Pongo en joule nada más, ¿no? Para que obviamente se vaya con el joule de 8,3. En el caso de la temperatura 1, dicen que es 227. Lo paso a Kelvin, o sea, más 273, y me sale 500. Y a esa temperatura de 500, su constante vale 6,2 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1. Eso es dato del ejercicio. Y la temperatura 2, que es 127, o sea, disminuye la temperatura. Entonces, más 273 sale 400 Kelvin. Muy bien, entonces tengo todos los datos para trabajar. Siguiente diapositiva. Como tenemos la primera relación que es constante, esta constante, ¿no? De esta constante A, ¿no? Por el E elevado a la energía de activación sobre RT, pero considero T1 y constante 1. Hago lo mismo para la constante 2 y para una temperatura 2, ¿no? Obviamente temperatura 1 y temperatura 2 lo tengo de dato. Entonces, ¿qué hago? Voy a relacionar estas dos ecuaciones. Lo que he hecho es dividirlas. Entonces me va a salir constante 1 entre constante 2. El valor de A mayúscula se va. Teoría de exponentes, ¿ya? Ese valor de E elevado a la energía de activación sobre RT1 y en el denominador energía de activación sobre RT2. Entonces, bases iguales, exponentes, en este caso, se restan, ¿no? El que está el denominador sube el numerador como positivo. Por eso que le pongo más energía de activación sobre RT2. Ahora lo que hago es factorizar energía de activación sobre R. Entonces me va a quedar 1 entre temperatura 2 menos 1 entre temperatura 1. Ya, hasta ahí espero que todo esté bien.
Ok, vamos a continuar. Voy a dar un paso importante a partir de ese caso. Yo coloco esto, ¿no? Un supuesto. Si x es igual a e a la z, entonces, ¿cómo hago para obtener z? Entonces digo, le saco logaritmo natural a ambos términos. Entonces me va a quedar logaritmo de x es igual a z. ¿Por qué? Porque el logaritmo de e se anula. O sea, me sale 1. Porque es un logaritmo de la misma base. Es el logaritmo de un número y de la base del mismo número. Eso me sale 1. Por eso que me sale z nada más. Entonces lo que voy a hacer es aplicarle el logaritmo a ambos términos. Por eso que coloco logaritmo de k1 entre k2 es igual, ¿no?, al logaritmo natural de e a todo ese exponente. Y todo ese exponente va a bajar. Y logaritmo de e se hace 1. Ya, eso voy a hacer. Siguiente diapositiva. No, un ratito, está retrocediendo, quiero avanzar. Ahí. Entonces, tengo logaritmo de constante 1 entre constante 2 y ya bajó, pues, ¿no?, todo el exponente. Entonces, energía de activación sobre R multiplicado por la inversa T2 menos la inversa de T1. Ahora reemplazo los valores porque tengo todo. La constante 1 era dato, 6,2 por 10 a la menos 4. El K2 eso sí no se sabe porque es lo que se busca. La energía de activación es 166 por 10 al cubo, porque era, recordar, kilojoule, o sea, por 1000 joule, o sea, 10 al cubo. El R te conté que es 8,3 joule por mol Kelvin, entonces 8,3. La temperatura 2 era 400, la temperatura ahora era 500, la temperatura 1, repito, es 500. Entonces reemplazo, ¿no?, 1 entre 400 menos 1 entre 500, eso te sale 1 entre 2000. Ahí arriba incluso he puesto cómo se hace el cálculo. Ya, entonces en la parte inferior, la última, entonces sigo teniendo el logaritmo de 6,2 por 10 a la menos 4 entre la constante de 2, ¿no?, que es la que quiero saber. Ahora opero, ¿no? 166 entre 83 y entre 2 me sale 1. Y 10 al cubo entre 10 a la menos 1 entre 1000, ¿no? Entonces todo eso me sale 10. Ya, entonces, y verdad, todo sale 10, el de azulito. Ahora, 10 es igual al inicial, es el logaritmo de, ¿no?, de 6,2 por 10 a la menos 4 entre K2. ¿Qué hago? Lo elevo a la e, a ambos términos. Entonces el logaritmo se pierde. Solamente voy a quedar 6,2 por 10 a la menos 4 entre K sub 2. En cambio ese 10 va a ser elevado, ¿no? O sea, sería e a la 10. E a la 10. Y e a la 10, por dato del ejercicio, si quieres regresamos, vamos a ver unas 3 diapositivas antes. Ahí, ¿ves? E a la 10 es 2,2 por 10 a la 4. Regresamos al enunciado. O sea, regresamos donde nos quedamos. Entonces, eso sale 2 por 10 a la 4. Reemplazo, entonces sale el K sub 2. O sea, la constante 2 ya me saldría. La mitad de 6,2 es 3,1. Y 10 a la 4 en el otro lado. Cuando pasa, ¿no?, a dividir y a multiplicar, entonces sería 10 a la menos 4 con 10 a la menos 4, 10 a la menos 8. Y entonces el K2 sería ese valor. Miren, lo he detallado todos los pasos para que ustedes, obviamente, cuando le tomen foto, se den cuenta que todo sale paso a paso. ¿Está bien? ¿Qué dicen? ¿Me sigue? Les he detallado todo. ¿Todo bien? Sí, profesor. Sí, profe. Ya. Todo lo he puesto así bien detalladito. A todas las preguntas que sean de cálculo, lo he hecho en pizarra, lo he detallado todo. Y ahí está, ¿no? Paso a paso les voy explicando. Todas las operaciones matemáticas también están ahí, ¿no? O sea, no les digo, de frente sale tanto. No, sino que lo estoy detallando para que se den cuenta, ¿no? Bien, nuevamente les hago la consulta para pasar a la siguiente pregunta. ¿Todo bien?
Aló, aló, ¿me escuchan? ¿Todo bien, no? ¿Sí? Aló, ¿me están escuchando? Sí, profesor. Ya, siguiente diapositiva entonces. Ya, esta corresponde a una de cinética, ¿no? Compleja, compleja. Entonces acá lo que me dicen es, acá tú tienes una ecuación donde te dicen que la velocidad de uno de ellos es lenta y la otra es rápida. Ya, ¿qué es lo que tienes que hacer acá? Primero, saber que la ecuación lenta o la cinética lenta es la que va a predominar acá, ¿no? Va a predominar vamos a decir así, la cinética o la reacción, o la velocidad de reacción en todo caso. Ya, entonces eso vas a mencionar. Ahora, el NO3, que es el producto en la primera ecuación, pero es reactante en la segunda ecuación, eso se conoce como sustancia intermedio. Es el intermedia, ¿no? Sustancia intermedia. Ahora, de la reacción global, voy a determinar las relaciones de velocidad. Y eso es lo que me piden, ¿no? Vamos a ver, siguiente diapositiva. La primera me dice, ¿no? Si el orden es uno. Entonces, como bien coloco ahí, ¿no? La velocidad de reacción es de la lenta. Entonces, derivando de ahí, o sea, en la parte final de la gráfica, dice 2 veces NO2 produce NO3 más NO. Lo saco de la etapa 1, pues de la etapa lenta. Entonces he me doy cuenta que el coeficiente es 2. Entonces será constante por concentración al cuadrado. Y si es concentración al cuadrado, será de segundo orden, ¿no? Será segundo orden para esa velocidad. Lo cual lo hace falso, ¿no? Porque dice a primer orden, creo, si no me equivoco. En la siguiente, ¿no? Si el NO3 es intermedio, la respuesta es sí, porque es producto de la primera y reactante de la segunda ecuación. Y la última, la velocidad de descomposición de NO, si es el doble, el triple, no sé, con respecto a la velocidad de NO. Lo cual es falso, porque las velocidades son similares, son iguales. ¿Por qué? Porque los coeficientes son uno, o los coeficientes son los mismos. Entonces la velocidad con respecto a su coeficiente es igual a la velocidad del otro con respecto a su coeficiente. Pero el coeficiente es uno, entonces esa velocidad de desaparición va a ser, ¿no? Igual a la velocidad de aparición de los productos. Repito por qué. Porque eso se divide entre los coeficientes. O sea, la velocidad de ellos entre sus coeficientes los puedo igualar. Pero como el coeficiente es uno para todos, entonces ahí no hay problema. Serían las velocidades de ellos son similares. ¿Se entiende? ¿Me entendieron? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Sí se entiende. Ya, muy bien. Ya, te dejo un minuto para que copies, para que podamos pasar al siguiente ejercicio. En un minuto pasamos al siguiente. Bien, pasamos entonces al siguiente ejercicio. Vamos al número 6.
Aquí lo que vamos a hablar acerca del principio de Chatelier. Dice, a 448 centígrados, el Kp es 50. Ojo que el Kp es una relación de productos entre reactantes. ¿Ya? Mucho cuidado con eso, ¿ah? Una consulta. A ver, yo ya estoy en la 6. ¿De verdad hasta acá todo ok? A ver, de verdad, no sé, quisiera que participen. Lo normal, yo les soy sincero, es que a veces siempre con los estudiantes siempre participan, ¿no? Me comentan. Y a veces yo también hago otros ejemplos, o qué sé yo, ¿no? Se presta pues, cuando se me preguntan o algún comentario, no sé. ¿Todo bien? ¿Están siguiéndome sin problema? Tengo esa duda. Y entonces continúo, ¿sí? Sí, profe. Ya, pero si desean o comentar o no sé, lo que sea, me dicen, ¿ah? Como les vuelvo a repetir, normalmente yo tengo un poco la costumbre de conversar, interactuar. Al borde de la pregunta, ¿no? A veces me preguntan algo más, no sé. Y bueno, ahí a veces se presta para seguir conversando o complementando de repente, ¿no? La clase. Bueno, ya, entonces vamos a seguir. Entonces acá me dan datos. Que el KP es 50. Ojo que si el KP es 50, quiere decir que cuando vale 50 está en equilibrio. Ojo, ya, hay que tener en cuenta eso. Entonces me dice, el equilibrio se alcanza si se aumenta la temperatura. Hay que ver que en la segunda línea, bueno, primera línea después de la ecuación, dice que es reversible exotérmica. Así que hay que tener cuidado con eso. Exotérmica significa que libera calor, ¿no? Y después me dicen si se reduce la presión, si se aumenta 2 mol de cada reactante, 4 mol producto, ¿no? Etcétera. Vamos a ver entonces. Primera, siguiente diapositiva. Entonces acá voy a explicar el principio de Chatelier. Mira, el principio de Chatelier consiste en sistemas de equilibrio. Presta atención, mira cómo te voy a explicar, ¿ah? Mira, tú tienes, por ejemplo, yo he puesto ahí tubos en U invertida. No, no invertido, en U en realidad vertical. Entonces les he puesto un líquido, ¿no? De color rojo. Donde la parte izquierda representa reactante y la parte derecha representa el producto. O sea, está en equilibrio reactante y producto. Pero ¿qué pasa si yo le aumento el reactante? Entonces, si yo le aumento el reactante, o sea, le aumento el líquido en la parte izquierda, entonces para nivelar se va a ir hacia la derecha. Entonces, la moraleja es que cuando yo aumento el reactante, se dirige hacia el producto. ¿Y qué pasa si yo tengo equilibrio y lo aumento en el producto? Entonces, si yo lo aumento en el producto, entonces en el equilibrio va hacia el reactante. ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos a la siguiente, digamos, a la mitad nomás, ahí dice, ¿no? Cuando es exotérmico y aumentas calor, entonces si aumenta la temperatura se va hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el calor está en la derecha. Donde tú aumentas, el equilibrio se dirige al otro lado. Como el calor está en el exotérmico a la derecha, entonces si aumento calor o temperatura, entonces se va hacia la izquierda. Y en un endotérmico el calor está a la izquierda. Entonces, si está a la izquierda, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí te das cuenta que el proceso es inverso, ¿no? Si el calor está a la izquierda y aumento de temperatura, se va hacia la derecha, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Ya. Y por último,
¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, 2 moles de A y 4 moles de B? O sea, 2 moles de A es menos moles y 4 moles de B es más moles. Entonces, las moles están relacionadas con el volumen, pero el volumen y la presión son inversas. Entonces, si es menos mol, menos volumen. Pero es más presión, porque volumen y presión son inversas. Por lo tanto, moraleja, al final, si aumenta la presión, disminuye el volumen. Entonces no hay menos moles. Para esa ecuación, menos moles es donde es 2A. Entonces hacia la izquierda. Para ese ejercicio. Y si aumenta volumen, aumenta las moles. Pero para este ejercicio, ¿no? Imaginario que he puesto, pues no, 2A, 4B. Entonces hacia la derecha. Porque hay más moles en 4. ¿Y qué pasa en el ejercicio 6? Donde tú tienes al reactante 2 mol y en el producto también tiene 2 mol. Entonces, ¿qué pasa si aumenta presión o volumen? No ocurre nada porque son iguales. La cantidad de moles son las mismas. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta ahí todo bien para pasar a la siguiente diapositiva? Sí, profe. Siguiente diapositiva entonces. Muy bien. Entonces, para el ejercicio, como es exotérmica, entonces me dicen, ¿no? ¿Qué pasa si aumenta la temperatura? Entonces, si aumenta la temperatura, entonces quiere decir que el calor como está a la derecha, entonces si aumenta temperatura no puede ir hacia la derecha, porque a la derecha está el calor, entonces tendrá que ir a la izquierda. Ya, pero el texto te dice a la derecha, creo. Entonces sería falso. Si dice a la izquierda sería verdadero, obviamente. Pero creo que dice derecha, si no me equivoco. Ya, en la segunda, ¿qué pasa si disminuye presión? Pero mira, si tú aumentas o disminuyes presión, pero tú tienes que, hay 2 moles a la izquierda y también hay 2 moles a la derecha. Entonces, conclusión, no va a afectar el equilibrio. Entonces no pasa nada como coloco ahí. No afecta ni a la derecha ni a la izquierda. Ya, hasta ahí espero que estemos bien. Me estés siguiendo hasta ahí, ¿ah? Espero que... ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe, está ahí todo claro. Ya. Ya, hasta ahí espero que de verdad todo esté ok. y, y no tengamos problemas hasta ahí. Sí, entonces, dice, el texto, ¿no? Como las 2 moles al inicio y al final son iguales, como coloco ahí, ¿no? El Kp es igual al Kc por RT. Entonces, elevado a las moles finales menos moles iniciales. ¿Pero por qué le pongo 0? Porque las moles finales e iniciales son las mismas. Numéricamente es igual. Al final tú tienes 2 mol y al inicio tienes 2 mol. O sea, 2 menos 2, 4, 0. 2 menos 2 es 0. Entonces va. Y RT a la 0 vale 1. Por lo tanto, el Kp y el Kc son iguales. Ya, pero podemos calcular el Kc con los datos del ejercicio. Por ejemplo, el hidrógeno dice que hay 2 mol. El hidrógeno, el yodo también es 2 mol. Y el yoduro de hidrógeno hay 4 mol. Por lo tanto, entonces tienes 2 mol en un litro, 2 mol en un litro del otro y 4 mol en un litro del yoduro de hidrógeno. Entonces vamos a calcular Kc. Para calcular Kc, entonces ahora lo que tenemos es lo siguiente. Sería la concentración de yoduro de hidrógeno al cuadrado sobre la concentración de yodo.
O sea, yodo de hidrógeno al cuadrado sobre la concentración de yodo y la concentración de hidrógeno. Reemplazando valores, entonces sería 4 al cuadrado, 16 entre 2 por 2. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos vale 2, ¿no? Del hidrógeno y yodo vale 2. ¿Cuánto sale eso? 4. Entonces el Kc vale 4. Pero como el Kc y el Kp son iguales para este ejercicio, entonces el Kp vale 4. Pero el ejercicio te dice que debe valer 50 el equilibrio. Pregunta, si está en 4 y debe llegar a 50, ¿qué tengo que hacer? ¿Aumentar o disminuir? Otra vez, me haces responder, ¿ah? Si está el Kp en 4 en este momento, pero para que esté en equilibrio debe llegar a 50. Entonces, de 4 a 50, ¿qué debe hacer? ¿Aumentar o disminuir? Estás en 4, pero ves que el final es 50. Entonces, ¿qué tiene que hacer numéricamente? ¿Aumentar o disminuir? Me refiero al 4, por el valor de 4. ¿Qué tiene que hacer ese valor de 4? Tiene que aumentar o Aumentar. disminuir. Muy bien, aumentar. Ahora, según la ecuación, ¿qué tendría que pasar para que aumente el valor? Mira que es la relación de HI entre H2 y el I2. ¿Quién tiene que aumentar para que sea un número más grande? ¿Aumentar el denominador o aumentar el numerador? Porque si tú aumentas el denominador, se hace más chiquito toda esa relación. Pero si tú aumentas el numerador, o sea, el HI, si tú aumentas HI, entonces se hace más grande el número. ¿O no? ¿Qué lo dices? A ver. ¿Me estás siguiendo? Lo que tiene que aumentar es HI. ¿Cierto? Sí, Y si profe. aumenta HI, ¿el HI está a la derecha o a la izquierda? Y la respuesta es que el HI está a la derecha de la ecuación. Entonces, por lo tanto, la respuesta es incremento hacia la derecha. Porque de 4 quiere llegar a 50. Y para eso tiene que aumentar HI. Por lo tanto, se va hacia la derecha. ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me Profe, ¿por escuchan? qué era la derecha? Ah, ya, porque si tú quieres pasar de 4 a 50, el número tiene que crecer. Y como tú tienes la relación HI entre H2 e I2, entonces, ¿quién es o sea, ¿a quién tengo que aumentar para que el número crezca? Si yo aumentara H2, él está en el denominador. Si eso crece, todo el número se hace más chiquito, porque estás aumentando un denominador. Pero para que crezca, ¿qué tengo que aumentar? El numerador. El único numerador es HI. ¿Y dónde está HI? ¿A la derecha o a la izquierda? Y la respuesta es hacia la derecha. Entonces, para que crezca el valor de 4 a 50, entonces debo aumentar hacia la derecha, o sea, hacia el producto HI. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Ya, está bien. Así, por favor, pregúnteme a cualquier cosa para hablar, ¿ah? Ya. Bien, podemos pasar entonces al siguiente ejercicio. Acá tenemos una ecuación. Ojo que el carbono es sólido, ¿ah? Y los sólidos pues no se toman en consideración para poder hablar pues de ecuaciones de equilibrio. Entonces lo que me dicen acá es que el Kp
vale 1, no, 14, 14, 14. 14. Cuando está a 800 centígrados vale 14. Dice el respecto si se alimenta... Ah, ya, la presión inicial, ¿no? Del CO es 1, del hidrógeno es 2 atmósferas y del agua es... No, perdón. Del CO es 1 atmósfera, del hidrógeno es 6 atmósferas y del agua es 2 atmósferas. Me da 1 kilo de carbono, pero yo te dije que el carbono en la ecuación de equilibrio no lo voy a considerar. Es un sólido, entonces no voy a considerar eso. Ya, hasta ahí está bien. Entonces, determina la relación de las presiones parciales de hidrógeno y CO. Muy bien. Entonces vamos a ver este caso. Siguiente diapositiva. Entonces repito, tengo la ecuación. Mencioné que el carbono sólido no voy a tomar en cuenta. ¿Por qué es sólido? Pues frente a gases, no lo vas a tomar en cuenta el sólido, ¿no? No va a afectar el equilibrio como tal. Entonces, según dato del ejercicio, el agua es 2 atmósferas, el CO es 1 atmósfera y el hidrógeno es 6 atmósferas. ¿Ya? Entonces, ahora, ese es al inicio, pero ¿cómo van a cambiar? Entonces el agua cambia, como su coeficiente es 1, entonces le pongo menos X. Porque es reactante, menos, por eso menos X. El CO le pongo más X en el cambio. ¿Por qué? Porque su coeficiente es 1. Si su coeficiente hubiera sido 2, le hubiera puesto más 2X. Entonces, ¿se entiende? Y el hidrógeno también, ¿por qué le pongo más X? Por la misma razón, porque su coeficiente es 1. No lo puedo poner más 13X, más 2X, ¿no? Obviamente. Porque obviamente su coeficiente es solo 1. Entonces en el equilibrio, lo que tengo es 2 menos X. Del CO tendré 1 más X. Y del H2 tendría que ser 6 más X. ¿Ya? Eso vendría a ser en el equilibrio. El Kp, por dato, dice que es 14. Pero ¿a qué es igual? La presión de los productos, o sea, presión de CO, presión de H2, entre la presión de H2O. ¿No? Entonces eso sería, más o menos. Ya, entonces la presión del CO es 1 más X. La presión de H2 sería 6 más X. La presión del agua sería 2 menos X. Todo eso tiene que ser 14. Ya, yo te ayudo, ¿ya? Mira, o sea, 1 más X por 6 más X entre 2 menos X tiene que ser 14. Mira, mentalmente reemplaza X con 1. O sea, tendrías 1 más 1, 2. 6 más 1, 7. 7 por 2, 14. Y abajo tienes 2 menos 1, 1. O sea, 14 es igual a 14. Entonces, ¿cuánto vale X? Ya lo dije, a ver si están atentos. ¿Cuánto vale 1? Para reemplazar y que salga toda la ecuación. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? Al operar, X te sale 1. Y cuando te salga 1, entonces te pide cuál es la presión de hidrógeno entre la presión de CO. Pero la presión del hidrógeno es 6 más X. Y la presión del CO es 1 más X. Como X vale 1, entonces tiene 6 más 1 entre 1 más 1. O sea, 7 sobre 2. O sea, 3,5. Por eso que le pongo 3,5 al último. A ver, ¿me han seguido? A ver qué dicen. Acá está todo prácticamente. Me detengo si quieren, ¿no? Para poder analizarlo, no sé, más tiempo, no sé, como ustedes quieran. ¿Me sigue? Sí, profesor. Ya, pero ¿están de acuerdo que salga 3,5? ¿Sí?
Profe, ¿por qué se lo tienes que distinguir? ¿Por qué se lo dejamos aquí? ¿Cómo? No, no entendí. Aló, aló. ¿Me escuchan? No, les decía si todo está ok. Todo bien, profe. Eh, ya. Ya, entonces todo está ok, ¿cierto? Voy a pasar entonces al siguiente Profesor, ejercicio, profesor, que sería el ejercicio. Sí, dime, te escucho. lo que quiso decir mi compañera dice por qué sale el 3,5. Lo pregunto por el chat. Ah, ya, voy a repetir. Yo tengo una ecuación abajo. El texto me dice que el CAP es 14. Según lo que estoy analizando, la presión de hidrógeno es 6 más X. La presión de CO es 1 más X. Y la presión del agua es 2 menos X. Entonces reemplazo 1 más X multiplicado por 6 más X y dividido en 2 menos X es igual a 14. Entonces ahí tengo que calcular X. Pero también mencionaba, ¿no? También mencionaba que si X reemplazas con 1, ¿no? Reemplazas con 1, te va a salir pues X1, ¿no? Como tal, ¿no? Es lo que un poco le estaba comentando. No, no sé si más o menos me están siguiendo. Y una vez que encuentras que X es 1, reemplazas solamente, exclusivamente la presión de hidrógeno y la presión de CO. La presión de hidrógeno es 6 más X, o sea, 6 más 1, 7. Entre la presión de CO, que sería 1 más 1, es 2, o sea, 7 entre 2, 3,5. Esa es un poco la idea. ¿Están conformes? ¿Me siguen? A ver, Sí, ¿qué profe. opinan? ¿Qué dicen? Por favor, coméntenme para... ¿Me están siguiendo? A ver, ayúdenme para saber si vamos bien, ¿ah? Porque... ¿Puedo seguir la 8? Aló. Avísenme por favor si puedo seguir la 8. Sí, profe, continúe. Ya, ok. Entonces, vamos a continuar. Ya, entonces vamos a la 8. Estamos en la pregunta 8, ¿no? Ah, pero terminamos a las 7, creo, ¿no? Ah, ya, ok. Ya dice, cuando hierve agua en una tetera, dice que se forma una larga costra de sarro, que se compone parcialmente, o sea, todo no es, ¿no? O sea, pero dice parcialmente, ¿no? En este caso, de carbonato de calcio.
el cual es un sólido muy poco soluble en agua. El proceso de disociación de esta sal tiene una constante de equilibrio 4,5 con 10 a la menos 9. Y se lleva a cabo la siguiente ecuación, ¿no? Lo que está ahí. O sea, carbonato te produce calcio, ¿no? Y carbonato, ¿no? Entonces eso. A ver, entonces, un poco la idea es esa, ¿no? Que tiene una relación de equilibrio, pero ese equilibrio va a estar compuesto entre calcio y carbonato, ¿no? Esa es un poco la referencia. Repito, entre calcio y carbonato, ¿no? Entonces, un poco esa va a ser la idea, ¿no? Dice, se dispone de una muestra de 6,7 milimol de carbonato de calcio. Determina el mínimo volumen de agua en litros que se necesita para disolverlo. Entonces, con el KC tengo que determinar la concentración, en este caso de carbonato o de calcio, ¿no? Y de tal forma que de ahí saco el carbonato de calcio. Y como tengo las moles, y tengo cuánto es la concentración, en este caso en equilibrio, entonces puedo determinar cuánto es esa cantidad de volumen para poder disolverlo. ¿Ya? Entonces vamos a la solución. Siguiente diapositiva. No se olviden que el KC es 4,5 por 10 a la menos 9, ¿eh? Entonces tenemos la ecuación en la cual el carbonato se disocia en calcio más carbonato. O sea, el carbonato de calcio se disocia, ¿no?, en calcio y carbonato. Entonces tú tienes ahí, ¿no? En este caso, al inicio, obviamente el carbonato, como es un sólido, no se toma en cuenta. Entonces, obviamente, no se disocia todavía, ¿no? No hay calcio ni carbonato inicial, porque es un sólido el que se agrega en agua. En el cambio, vas a tener el calcio disuelto y el carbonato disuelto. ¿Por qué le pongo más X y más X? Porque sus coeficientes son 1. Entonces, obviamente, es un X y un X. Bueno, y como antes no ha habido, entonces en el equilibrio solamente dirás que hay el X que ha aparecido. Entonces, como es el constante equilibrio, entonces dirás el producto, ¿no?, de eso del calcio y carbonato, que sería X por X, o sea, X al cuadrado, va a ser igual al constante equilibrio. O sea, 4,5 con 10 a la menos 9. Ahora hay que hacer matemática ahí. Si es 10 a la menos 9 y tienes 45 entre 10, porque 4,5 es 45 entre 10, entonces eso es como decir 45 por 10 a la menos 10. Ese menos 10 raíz cuadrada sería 10 a la menos 5. Y la raíz cuadrada de 45 o 45 a la 1 medio es dato del examen. Miren, si quieren retrocedo, voy a retroceder. La diapositiva, voy a retroceder. ¿Ves? 45 a la 1 medio es 6,7. O sea, raíz cuadrada de 45 es 6,7. Ahora sí, siguiente diapositiva. Entonces, ahí lo que tengo es 6,7 por 10 a la menos 5. Ese es X. Ese es el valor de la concentración de carbonato o de calcio. Pero como viene del carbonato de calcio y se ha disociado de él, entonces de él deriva esa concentración. Ahora, el texto me dice que hay 6,7 milimol. ¿Cuánto es eso? Milimol le dice a la menos 3 mol. Entonces lo que tengo es 6,7 por 10 a la menos 3 mol. Eso sería, repito, 6,7 por 10 a la menos 3 mol. Ya, está bien, hasta ahí está perfecto. Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, el X que me sale de resultado, dice que para 1 litro se disuelve 6,7 por 10 a la menos 5 mol. Eso es lo que se disuelve en 1 litro.
Pero ¿cuánto tengo de dato? 6,7 por 10 a la menos 3 mol. Entonces traigo ese valor que acabo de descubrir. Por cada 6,7 por 10 a la menos 5 mol, se disuelve 1 litro. Entonces, cuando multiplicas, te sale 100. Y son 100 litros. Entonces, lo que se pueden disolver en 6,7 milimol. A ver, ¿qué dicen? ¿Está ok? A ver, ¿me entendieron? ¿Aló? ¿Todo Sí, bien? sí, profesor. Ya, porque con eso cerramos, me parece, el ejercicio, ¿ah? ¿Todo ok? ¿Todo ok? A ver, por favor, confirme, porque estaremos cerrando entonces con ese ejercicio. Confirmen, por favor. Profe, antes de terminar, dinos a cuánto equivale. ¿Cuál? Eh, Dice bol es igual a 100 linos. Dinos a cuánto equivale. ¿Alguien me puede ayudar? Yo la verdad no entiendo bien lo que me dice. Escucho que algo de equivale, me dice. Profe, le Ustedes, consulto a ver, qué es lo que equivale linos. ¿cómo? ¿Qué es lo que equivale a quién? No te entendí bien. En la respuesta del ejercicio dice bol es igual a 100 linos. El Ujú. volumen. Claro, claro que sí. Pero el linos, ¿a qué equivale? No, litros. Ah, 100 litros es. ¿Está bien? Ya, profe. Ya. Ya, ok. Eh, no sé si algo más, por favor, si... ¿Todo ok entonces? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Hemos concluido con eso. ¿Correcto? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, Bueno, profe, todo entonces, en bien. todo caso, ya. Ya, voy a colocar donde están las respuestas, ¿no? Las claves, ajá. Y con eso estaríamos terminando. Formalmente estaríamos terminando la sesión del día de hoy, ¿ya? Ahí, muchas gracias y gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Hasta luego. profesor. Gracias. Ok.